Pues empezamos, si le parece, magistrada. Bueno, primero, antes que nada, pues muchas gracias por aceptarnos acá, por abrirnos las puertas de su hogar, pues para platicar de este manual sobre resoluciones entendibles al momento de... Perfecto, muchas gracias. Al momento de hacer un juicio, ¿nos podría platicar acerca pues, de este trabajo que ha realizado? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, soy Adriana, por favor, háblame de tú, y si me permites que también te hable de tú, Rodrigo. Claro. Pues mira, en este manual la idea fue, entre la coautora y yo, pues esquematizar los pasos que a veces nos obviamos para llevar a cabo las sentencias. Y si nos obviamos los pasos en cualquier lugar y en cualquier materia, si obviamos pasos, pues entonces no nos van a salir las cosas como deben de ser. Entonces, nuestra intención fue ponerlos de forma muy breve, muy clara, muy sencilla, justo para que tengamos resoluciones en las más importantes en amparo directo e indirecto, que sean breves, claras, concisas, contundentes, pero que además se hagan en un lenguaje tanto ciudadano como incluyente, para que las personas, la ciudadanía, entiendan perfectamente de qué se trata el asunto y no estén atenidas o tengan que acercarse a un especialista en derecho para que les explique de qué se trata el asunto. Y a la vez, a la par, que al usar el lenguaje incluyente y el lenguaje ciudadano, sobre todo el lenguaje incluyente, se dé un mensaje que va de la mano de que las personas, con todas sus diferencias y su heterogeneidad, somos visibilizadas y son visibilizadas en los tribunales en los que se aplique estas pautas. Justo sobre este tema, pues me gustaría saber su opinión como magistrada. ¿Cuál es esta importancia de la que nos habla pues, sobre este lenguaje pues, para que las personas involucradas en un juicio sepan de qué se les acusa o qué es lo que se está diciendo durante el procedimiento, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor podría parecerles ajeno, ¿no? a ellos, pero pues justamente igual esta importancia para que de acercar ese lenguaje a las personas. Mira, hablamos de dos lenguajes, el lenguaje ciudadano y el lenguaje incluyente. Si me permites, primero hablamos del lenguaje ciudadano. No me gusta decir el problema, pero una de las cosas que tiene el derecho y las resoluciones que se dictan en el juicio de amparo es que hablamos de un lenguaje jurídico, y el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico. Es como si tú me hablaras de temas de periodismo que evidentemente yo no voy a entender si me los tienes que explicar. Pero si además al lenguaje jurídico le agregamos arcaísmos, latinismos, un estilo muy rebuscado, pues obviamente va a ser mucho más difícil para las personas, como tú acabas de decir, entender cuál es el problema, de qué se les acusa cuando es materia penal, o cuál es el conflicto en materia civil o en materia familiar o en materia administrativa. No lo van a entender, entonces tienen que acercarse obviamente a especialistas del derecho para que se los explique. Claro. Sí está bien tener una defensa adecuada y tener un abogado, yo lo creo que es correcto siempre. De hecho, la ley te pide que actúes a través, en algunos casos, con abogados, pero sí es importante que ellos sepan de primera mano de qué se trata. Entonces, la intención también de este libro es hacer esta pequeña conciencia que no porque pongamos palabras muy rebuscadas o estilos muy rebuscados o miles de jurisprudencias, de criterios y transcripciones, vamos a hacer una mejor sentencia. Una buena sentencia es una sentencia que la persona que la lee, la toma y la puede entender, entiende el mensaje que nosotros le queremos dar. O a lo mejor, por este lenguaje jurídico, que como te comento es técnico, pues tengan que tomar un poco, leer, regresarse y entrar al contexto, pero que sí lo entiendan, que les costará quizá menos trabajo que una sentencia que además es de 700 hojas, que si te llega a ti una sentencia de ese tamaño, tú no la vas a querer leer, vas a seguramente pues pagarle a alguien especialista en derecho que la lea y que te la explique en 5 minutos. Entonces esa es la intención, que esto quede, dejar este granito de arena, esta idea de que es necesario hacer las sentencias mucho más claras y sencillas para que la gente esté cercana, para que las personas sí se sientan cercanas a la institución. ¿De dónde nace esta idea, esta inquietud por justamente trabajar
en este manual. Me imagino obviamente en el día a día ve casos, está ahí cercana, pero ¿de dónde viene? Pues sí, como esta cosquilla por preparar un trabajo de este tipo. Pues fíjate que desde que yo entré al Poder Judicial, ya hace más de 25 años, no hagas la cuenta, por favor, hay tanto trabajo y hay tantas cosas que tú te pones, o sea, te dan el expediente y te dicen, pues, revísalo y haz la sentencia. Y se la pasas una primera propuesta a la titular o el titular, o a tu jefe o jefa de grado superior, pero tú tienes que hacer una primera propuesta. Entonces, prácticamente, aunque te van dando pautas, te van ayudando, platicas, peloteas los asuntos, en realidad tú te pones de forma autodidacta a hacer tu sentencia. Y ahí es cuando me doy cuenta que las hacemos a veces obviando pasos bien importantes. Te pones el expediente en las rodillas y te pones a darle, ¿no? Y después me toca ser jueza de distrito y veo que se replica este patrón, o sea que no era algo que solamente me sucedía a mí, sino que le sucedía a todas y a todos, por las cargas de trabajo, por querer entregar muchos asuntos, y a veces no era la respuesta adecuada la que se daba, y eso es obviamente atentatorio al principio de justicia pronta y expedita hacia las personas, ¿no? Entonces, en un curso en el que coincidí con la magistrada, la coautora, la magistrada Adriana Campuzano Gallegos, empezamos a platicar y yo le decía, es que yo tengo la idea de lo que les comento a mis secretarios en el día a día cuando les reviso los asuntos y hago notas y post-its y no, mira, este asunto es así, primero revisa esto y esto, pues hacer como un esquema de cómo tenemos que estudiar las cosas. Todo es un proceso. Hoy veía justamente un Twitter que me encantó, que era de una oruguita. Y dice, una oruga no llega a ser mariposa de un solo momento, sino que todo es un proceso. Y creo que en la vida todo es así. Entonces, yo le comentaba a ella que para mí era importante que lo esquematizáramos y que lo pusiéramos. A ver, lo primero que tienes que hacer, aunque tú pienses que estás perdiendo el tiempo, en realidad no lo estás haciendo. Y creo que también pasa en tu profesión y en la profesión de aquí del compañero, que primero te sientas, lo ves, lo estudias, lees todo, revisas hoja por hoja, marcas, como verás, el libro yo también ya lo tengo marcado, rayado, perfecto, esquematizado, y ya que entiendes completamente lo que está sucediendo, quiénes son las partes, cuál es la controversia, qué es lo que quieren, qué dice una, qué dice otra, si hay que aplicar perspectiva de género, perspectiva de infancia, cualquier tipo de perspectiva atendiendo a las vulnerabilidades de las personas. Entonces ya te puedes sentar, ya tienes un panorama claro y te puedes sentar, ahora sí, a escribir. Claro. Pero mientras no. Entonces esa era como la parte más importante en la que ella y yo nos inspiramos para poder para hacer el libro y pues poner un granito de arena en esta institución para las personas que estuvieran interesadas en proyectar. ¿Qué pasa con esos juicios donde justamente las mujeres, los hombres, las personas que están en el proceso desconocen los cargos o las palabras que los señalan de culpables, ¿no? Nos mencionaba, puede ser hasta tedioso, obviamente se requiere de un especialista para que les apoye y todo demás, pero pues no también estamos hablando de un derecho a pues que ellos mismos sepan su sentencia, además justamente los pasos de su procedimiento. Sí, de hecho, bueno, eso no viene aquí en el manual, pero que creo que es parte de lo mismo, del lenguaje ciudadano y de evitar un abuso del lenguaje jurídico, ¿no? Creo que parte de nuestra labor como servidores públicos en la impartición y en la administración de justicia es estar cercanos a las personas y explicarles, obviamente dentro de los cauces legales y dentro de lo que nos permite la propia ley, explicarles con este lenguaje qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Si vamos a hacer un acuerdo donde ellos piden, voy a decir un ejemplo muy tonto, copias, ¿no? Uh-huh. Debe ser más fácil que le hagamos un acuerdo donde le diga expídasele sus copias, sus 15 juegos de copias, o expídasele tal, en vez de poner téngase por recibido el escrito de fecha del año retropróximo, ¿no? Cuando en realidad lo único que te están pidiendo es algo muy sencillo. Entonces lo podemos hacer así. Además hay que recordar que ahorita tenemos juicios que son orales, que esos son mucho más
es una puerta mucho más fácil para que las personas juzgadoras estén más cercanas a las partes y puedan hablar en este lenguaje mucho más ciudadano, mucho más cercano a ellos. En los procesos escritos, como el juicio de amparo, que es escrito, pues lo tenemos que hacer por acuerdos o por resoluciones, pero sin perder de vista que al escribirlo también lo tenemos que hacer de esta forma. En resumidas cuentas es acercar el lenguaje profesional, el lenguaje de la justicia a un lenguaje ciudadano, ¿no? Para que esté al alcance de todos. Exactamente. Oiga, y ahorita que pues comentaba ahí por su experiencia en el Poder Judicial, pues aprovechando, me gustaría conocer si en su caso prevé participar en esta elección, si podría ser contendiente, pues que nos platicara un poquito acerca de esto. ¿Prevé ahí participar o cómo ve este proceso? Bueno, para empezar hay que precisar que ahorita todavía no hay candidatos, solamente hay aspirantes. Estamos en estos procesos en los que se están definiendo varias cuestiones para determinar quiénes van a estar en la boleta o no. En mi caso, yo sí salí en la tómbola 2025 y pues estoy esperando a que se den los tiempos electorales para definir si voy a salir en la boleta o no y cuáles van a ser las reglas del juego. Claro. Justamente el día de hoy el Congreso Capitalino informaba que al corte del 24 de enero pues sumaban 407 aspirantes inscritos para el Poder Judicial aquí en la Ciudad de México. Entonces usted sería una de esos 400 aspirantes inscritas, ya presentó su documentación y demás para inscribirse en el proceso. No, porque eso que lo que tú estás comentando es para el Poder Judicial de la Ciudad de México y yo trabajo para el Poder Judicial Federal. En su caso, ¿cuánto tendría para el Poder Federal? El Poder Judicial Federal. Los tiempos electorales ya se definieron y ya ahorita nada más están los tres comités decidiendo cuáles van a ser las personas que van a estar en la elección federal. Claro. Y si no estoy mal, las listas tendrán que estar a finales no es cierto, para febrero, y ahí es donde van a empezar ya las reglas del juego para definir qué es lo que va a pasar. Entonces, te voy a contestar lo que le contesto a mi marido porque siempre me hace esa pregunta. Ese es un problema de la Adriana del futuro. Me voy a preocupar al día a día y el día de hoy o en estos días lo que más me preocupa es seguir haciendo mi trabajo con mucha convicción, con mucho cariño, con la intención justamente de acercarnos, de tener a la gente, que la gente entienda las resoluciones y que las personas secretarias y también las que trabajan con nosotros se dediquen a realizar sentencias más breves, más claras, más contundentes, más sencillas y que sean justas las sentencias. Perfecto. Y pues ya para finalizar, pues me gustaría saber su opinión, cómo ve. Sabemos que ahí como que hubo un estira y afloja, el Poder Judicial mostró una postura, ¿no?, referente a pues esta nueva elección, que será un proceso inédito y demás, pero me gustaría saber usted desde el Poder Judicial, usted como magistrada, pues su posición acerca de llevar estos puestos a elección popular, justamente en un proceso inédito que pues veremos el 1 de junio, ¿no?, por primera vez. Justo tú lo acabas de decir, es un proceso inédito a nivel mundial realmente, todo lo que está sucediendo, y yo creo que debemos de esperar, tenemos que esperar a los resultados, ver el desempeño de toda esta de todo esto que se está, de este proceso que va a pasos agigantados, con tiempos muy cortos, con decisiones que el día a día se tienen que tomar, que incluso se pueden, o hay quien ha considerado que se pueden o no impugnar, y tendríamos que esperar a que pasen un par de meses a partir del 1 de junio que tú dices, a que se empiecen a dar los resultados, a que empiece a haber cifras y datos duros para poder definir si fue o no la forma más correcta o qué es lo que hay que cambiar.
¿no? Eso es lo que yo opino, pero sí tenemos que entender que esto viene de una percepción y de un cambio social que viene de tiempo atrás, donde el Poder Judicial Federal, más allá de la reforma, estaba consciente de que era necesario una transformación. ¿Cuál? Lo veremos con el paso de los años, de los meses, si fue la correcta o no, pero sí había que hacer algunos ajustes. Habrá que esperar entonces para evaluar. Habrá que esperar para evaluar, o sea, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar actualmente, ¿no? Tenemos que, te digo, esperar, evaluar, tener datos duros, tener cifras y ver si fue lo correcto o qué es lo que es perfectible. Perfecto. Pues le agradezco mucho, magistrada, por su tiempo y por abrirnos el espacio y para explicarnos pues, acerca de este trabajo. Pues con mucho gusto y es un obsequio, ojalá que, ya sé que no es tu materia, pero échale un ojo a ver qué opinas y se acepta cualquier retroalimentación. Perfecto. Pues muchas gracias. No, gracias a ti.